Regreso con ustedes en esta tarde para actualizar las noticias del mundo ahora, que son muchas. Vamos a los titulares. Hay pánico en Beirut tras la advertencia de evacuación de Israel sobre el sur de la capital, densamente poblado y controlado por Hezbollah. Mientras miles buscan salir de la zona de peligro, las autoridades informaron de 102 muertos y más de 630 heridos por los ataques de Israel desde el lunes. En el sexto día de la guerra de Estados Unidos de Israel contra Irán, además de los ataques en Líbano, los muertos son más de 1.200 y sin perspectiva de cese de la ofensiva en la República Islámica. El gobierno de Benjamin Netanyahu aseguró que el secretario de Guerra estadounidense pidió seguir presionando hasta el final. Irán mantiene sus ataques en represalia contra terceros países. Este jueves, Qatar fue blanco de misiles de la República Islámica y Azerbaiyán denunció un ataque iraní contra uno de sus aeropuertos. Antes de entrar en materia con Oriente Medio, vamos a hablar de un anuncio de última hora en Estados Unidos, porque el presidente Donald Trump dijo que reemplazará a su secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y nominará en su lugar al senador republicano de Oklahoma, Markwayne Mullin. Hizo el anuncio 2 días después de que Noem fuese interrogada en el Capitolio por miembros de ambos partidos. Es la primera secretaria del gabinete que deja el cargo en el segundo mandato de Trump. Su salida culmina un tumultuoso mandato supervisando las tácticas de control migratorio muy criticadas, en las que se ha enfrentado a protestas y demandas por supervisar la ofensiva, especialmente desde la muerte a tiros de 2 manifestantes en Minneapolis a manos de agentes del ICE. La exgobernadora de Dakota del Sur también fue criticada por la forma en que ha gastado miles de millones de dólares asignados por el Congreso. Y la ejecución por parte de Noem de la agenda migratoria de línea dura del presidente republicano, una de sus políticas más importantes, minó su liderazgo tras la muerte a tiros de estas 2 personas, así como la gestión que vino en respuesta a lo que ha sido calificado como un desastre dentro de su trabajo. Y bueno, enfrentó duras críticas, como decíamos, de los demócratas, de algunos republicanos en las audiencias del Congreso esta semana. Ahora Noem será nombrada enviada especial para el Escudo de las Américas, una nueva iniciativa de seguridad que, según Trump, se centrará en el hemisferio occidental. Y ahora sí vamos a hablar de la guerra contra Irán. Estados Unidos e Israel no dan tregua en el frente del Líbano, donde apuntan a Hezbollah, aliado de la República Islámica. Ya son al menos 102 los muertos por los ataques desde el lunes y unos 83.000 los desplazados del sur del país. Este jueves se sumó además una nueva advertencia por parte del ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, que dijo que los suburbios del Líbano serían devastados como Han Yunis en Gaza. La situación humanitaria cada vez es más compleja y los libaneses siguen huyendo hacia zonas seguras. Filas de vehículos y camiones cargados de colchones y equipaje. Imágenes que recuerdan el éxodo libanés de hace 15 meses durante la pasada ofensiva de Israel, cuando más de 1 millón de personas huyó de los bombardeos entre septiembre y noviembre de 2024. Estuvimos 18 horas en la carretera debido a los atascos. Fue muy agotador. Ahora el ministro de Finanzas y Colonias israelí eleva la amenaza y promete una devastación al nivel de la Franja de Gaza. Querían desatar el infierno encima de nosotros y se han desatado el infierno encima de ustedes mismos. Dahiyeh va a quedar como Han Yunis. Nuestros residentes del norte vivirán en paz, tranquilidad y seguridad. Dahiyeh, a las afueras de Beirut, ya acoge a desplazados chiitas del sur del Líbano, donde se han desplegado las fuerzas israelíes. Por supuesto es contra los chiitas, contra la resistencia. Es evidente que toda esta guerra proviene de Irán, que afecta a los desplazados en Siria. La resistencia aquí, en los suburbios del sur y en el sur del país, es claramente una guerra contra los chiitas. Se han habilitado centros de acogida de emergencia en el país, como escuelas para alojar a familias desplazadas, pero faltan recursos. Y necesitamos de todo, desde artículos de primera necesidad como colchones, mantas y kits de higiene hasta todo lo que les permita retomar una vida normal. El primer ministro libanés ha pedido que se proteja a los desplazados que son víctimas de políticas de las que no son responsables. Algunos medios de comunicación libaneses señalan a las milicias y en esta portada se lee: Hezbollah los ha desplazado.
De otra parte, en Irán, la agencia de noticias afirma que el balance de muertos se eleva ya a 1.230 personas. En respuesta, la República Islámica sentenció que Estados Unidos lamentaría amargamente haber torpedeado un buque de guerra iraní en el Océano Índico y pidió derramar la sangre del presidente Donald Trump. Nuestra corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Yanira Gómez Muñoz, nos reportó previamente sobre los ataques en esta jornada. Sí, tenemos este reporte de explosiones. Israel, el ejército, ha comunicado que ha lanzado, dice, la 13ª ola de ataques contra Irán desde el sábado, así las cuantifica. Siempre hablando contra objetivos del régimen de los ayatolás. Dice, estos ataques son solo de su fuerza aérea y es la segunda tanda de ataques, dice, del día. El ejército ha advertido, y así como estábamos comentando con el Líbano, ha emitido órdenes de expulsión, de desalojo, en concreto en zonas industriales de Abbas Abad y Shensar, pero los ataques, las denuncias que nos vienen desde Irán en cuanto a estos objetivos militares israelíes se especifican del otro lado en, por ejemplo, ataques contra un estadio de fútbol pequeño en la capital de Teherán, allí mismo en la provincia de Teherán, un ataque contra 2 escuelas en zonas de Parant, también ataques contra edificios residenciales, es lo que podemos ver a través de imágenes de agencia. Irán afirma que desde el sábado, más de 3.600 sitios civiles han sido dañados por ataques israelíes y de Estados Unidos. El servicio de ambulancias ofrece otra cifra en cuanto a ataques en 172 localidades iraníes y a su vez la Media Luna Roja iraní habla de más de 1.300 ataques que ha podido registrar ella misma. También está atacando estos altos mandos dentro del régimen de los ayatolás, de las fuerzas de seguridad. El ejército ha dicho hoy también que estima que han matado hasta entonces 3.000 fuerzas de defensa y miembros de la Guardia Revolucionaria, pero acordémonos que al menos eran 200.000, quedarían 197.000 para llegar a ese objetivo militar que se propone Israel. Y por último, está ya hablando incluso de, ahora que llegamos casi a la semana de este inicio de guerra que lanzaron Israel y Estados Unidos, habla incluso de una segunda fase. Fuentes israelíes a Reuters le han hablado de atacar incluso ya ahora, no solo veníamos de infraestructura, de lanzaderas de misiles, ahora incluso atacar sitios de misiles subterráneos para lo que denomina Israel zanjar los posibles ataques desde Irán. Y bajo fuego, Irán también mantiene sus represalias. Este jueves, Qatar fue blanco de misiles de la República Islámica y Azerbaiyán denunció un ataque iraní contra uno de sus aeropuertos, aunque Teherán rechaza la autoría del incidente. Más en este informe. Estruendos silenciados y una espesa fumata en el cielo de Doha. Un nuevo misil iraní ha sido interceptado sobre la capital de Qatar. Este país del Golfo es uno de los objetivos de las represalias de Teherán. El resultado, los vuelos siguen suspendidos y turistas de todo el mundo están atrapados en este nodo del tráfico aéreo global. Teníamos que irnos el pasado fin de semana, pero no tenemos ninguna noticia. Hay gente que dice que la situación va a empeorar. No tengo ni idea. Nosotros solo intentamos irnos lo antes posible. Es muy desagradable escuchar explosiones y las alarmas del teléfono. Aunque es mucho menos frecuente ahora, no sabemos qué va a pasar. No sirve de nada vivir con miedo todo el tiempo, pero bueno, pasamos menos tiempo en el exterior. Los países del Golfo no son los únicos objetivos de Teherán. Esta semana, la República Islámica ha atacado una base militar británica en Chipre. Turquía interceptó un misil iraní y este jueves Azerbaiyán afirma que un dron también iraní ha impactado contra uno de sus aeropuertos cerca de la frontera con Irán. 4 personas llegaron a nuestro servicio a raíz de este incidente. Están estables. Las Fuerzas Armadas iraníes ya han negado haber apuntado contra Azerbaiyán, un país del que Teherán sospecha que sirve de base a la inteligencia israelí. A medida que avanza la tensión en Medio Oriente, continúa ahora la que sería una guerra de desgaste, luego de que la cúpula gobernante de Irán fuera eliminada por Estados Unidos e Israel. Ahora se habla del inicio de una segunda fase de la ofensiva israelí, que consistiría en atacar lugares de almacenamiento de misiles balísticos. ¿Cuál es la capacidad armamentística iraní? En el informe de Samuel Salgado Castro veremos. Países del Golfo bajo ataque.
bases militares europeas atacadas, tensión por la expansión del conflicto a Turquía, Azerbaiyán e incluso el Mediterráneo. Irán toma represalias y se prepara para lo que podría ser una prolongada guerra de desgaste desde que Estados Unidos e Israel comenzaron el pasado sábado una ofensiva contra la cúpula gobernante del país persa. Por lo que la joya de la corona de Teherán, su arsenal de misiles, debe estar resguardada en búnkeres, fuera de la vista de los bombarderos israelíes y estadounidenses. Las estimaciones del arsenal de misiles de Irán varían considerablemente, desde aproximadamente 2.500 antes de la guerra, según el ejército israelí, hasta alrededor de 6.000 según otros analistas. La cantidad de misiles restantes podría ser crucial para el desarrollo de esta guerra. Expertos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, con sede en Reino Unido, afirman que Irán todavía posee algunos misiles de crucero de ataque terrestre, armas guiadas de precisión que vuelan bajo para evadir la detección por radar. En cuanto a la capacidad armamentística de los misiles, Irán contaría con artefactos de este tipo que podrían alcanzar, por su potencia, distancias tan largas como Francia y Bélgica. Esto según el proyecto de Wisconsin sobre el control de armas nucleares, una organización privada de investigación sin fines de lucro. La República Islámica posee misiles Simorgh y Zulijanah, cuyo alcance máximo varía entre 4.000 y 6.000 kilómetros de distancia. Un reto para la capacidad de defensa de los aliados de Estados Unidos en la OTAN. Fuentes familiarizadas con la campaña militar de Israel aseguran que la ofensiva en Irán está entrando en una segunda fase en la que se atacará posiciones de misiles balísticos enterrados a gran profundidad. Y la escalada del conflicto en Medio Oriente y las tensiones en rutas clave de exportación energética reabren el debate sobre el papel de América Latina en el mercado global del petróleo y del gas. Con enormes reservas, mayormente concentradas en Venezuela, la región podría convertirse en una alternativa energética para Europa y Asia, dos continentes altamente dependientes de estos insumos. Juan Pablo Lucumí nos lo explica. El petróleo latinoamericano se vuelve atractivo en medio del conflicto. Mientras los navieros se atascan en el estrecho de Hormuz y las empresas energéticas buscan alejar sus rutas comerciales del Golfo, se reabre el debate sobre el papel de América Latina y sus insumos de petróleo y gas. Así lo explicó este experto en geociencia en entrevista con France 24. Irónicamente, la destrucción, el debilitamiento, el fracturamiento que puede ocurrir en la OPEP, porque obviamente sus países miembros están en el foco o en el radio de donde están ocurriendo este tipo de conflictos bélicos, van a permitir que el centro de gravedad energética se desplace ¿hacia dónde? Primero para posicionarnos hacia lo que es la cuenca atlántica, y que allí obviamente se posiciona Venezuela, más allá de ser la reserva o el país con las mayores reservas de petróleo hoy en día, es que se beneficia de su ubicación geográfica. Digamos que es considerado un puerto seguro en el Atlántico, libre de la volatilidad misilística que hoy en día afecta al estrecho de Hormuz. Aunque Venezuela sea el país con más reservas de petróleo del mundo, todavía está castigada con sanciones. Pero además, su petróleo es denso y necesita refinería especial para ser usado por los europeos. Entonces, vamos a ver por un lado una revalorización geopolítica. Muchos países van a ver América Latina. Pueden darse algún tipo de negociación. Repito, sabemos que Venezuela sigue sancionada. Hay una necesidad de hidrocarburos que va a tener Europa, que va a tener la India, que va a tener China. Obviamente, bajo el relacionamiento, el trabajo en equipo con los Estados Unidos, nuestro petróleo puede llegar a estos continentes con total facilidad. Además del petróleo, Brasil, México y Argentina también podrían elevar sus exportaciones de gas, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Y el camino para que el suministro llegue desde Latinoamérica necesita de infraestructura y decenas de acuerdos que atraviesen el Atlántico. Actualizaciones constantes de la agenda internacional en nuestro sitio web france24.com y a través de todos nuestros canales de redes sociales. Más adelante regreso yo también con ustedes para más noticias. Feliz tarde.